Muy buenos días, bienvenidos al Ministerio Nuevo Comienzo en esta mañana que el Señor nos ha dado para que disfrutemos juntos de una exposición de su palabra que de seguro traerá bendición a nuestras vidas. Los saludamos desde acá con mucho cariño y les agradecemos que seamos parte de la familia de ustedes todos los domingos mientras nos escuchan el mensaje de Dios para nuestras vidas. La palabra dice: alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Aleluya, alabado sea el Señor. Gracias, Padre. Bendito, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Tu nombre es el único que está por encima de cualquier otro nombre. Está más allá de todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Y tu esplendor, tu faz reluciente está por encima de la tierra y de los cielos. Tú llenas todo. Tú eres grande y majestuoso. Y nos rendimos delante de tu majestad, Padre, en esta mañana, para darte honor, gloria y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias. En uno de los primeros libros del Antiguo Testamento, vayamos a Josué. Después de los primeros 5 versículos, Josué creo que es el sexto, ¿verdad? Porque vienen la ley, los 5 primeros libros, el Pentateuco, y ahí viene Josué. Así que Antiguo Testamento, Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Cuando Dios dirige a los suyos a empezar algo nuevo, los detalles rara vez hacen sentido. El camino delante nuestro bien podría parecernos misterioso e incluso en ocasiones alarmante. Y ciertamente ese fue el caso de los israelitas cuando se estaban preparando para entrar en la tierra prometida. Pero también es verdad para nosotros, al tiempo que enfrentamos el camino desconocido que nos espera en el 2024. Quiero hacer en esta mañana una saludable comparación entre la nación hebrea y nuestras propias experiencias. Se ve, comienzos nuevos y frescos tienen sus momentos que son un deleite, pero al mismo tiempo vienen envueltos con momentos que son desafíos únicos. Por ejemplo, piense en su vida personal, en algo que usted tuvo que empezar por primera vez. Llámese que se mudó a una casa nueva, que empezó un trabajo nuevo, que tuvo que asistir a una escuela nueva o a una iglesia nueva, nuevas experiencias, tuvo que aprender cosas nuevas, tuvo que reconocer caras nuevas y asociarlas con nombres nuevos. Y en medio de todo eso, hubo las dos cosas, momentos placenteros y momentos desafiantes también. Pero ese no es el problema. El problema es que la tendencia humana nuestra es resistir a los cambios, porque no nos gustan y tenemos que admitir esa parte. Poca gente pasó por tantos cambios y ajustes en sus vidas como los hebreos. Llegó un momento en que ellos pensaron que por fin esa etapa de cambios había terminado, pero no fue así. 40 años habían estado en el desierto, 4 décadas. Habían sido dirigidos por una nube durante el día. Cuando la nube se detenía, ellos instalaban el tabernáculo de reunión, que era el sitio donde Yahweh Dios se reunía con Moisés para hablarle a él e indirectamente al pueblo de Israel. Y cuando eso sucedía, el pueblo se detenía y ellos erigían el tabernáculo y también sus tiendas de campaña. Luego la nube se movía y el tabernáculo
era desmantelado y las tiendas de campaña de ellos también, y seguían andando. Esa fue la vida de los hebreos por 40 años, yendo de un lado, de un sitio a otro, todo el tiempo. Se adaptaron a un líder, a un mismo líder por 40 años, cuyo nombre fue Moisés. 40 años del mismo líder, 40 años del mismo pastor. Y estoy seguro que si usted es una persona que va a la iglesia, y espero que así sea, me atrevo a decir que usted no ha estado bajo el cuidado espiritual del mismo pastor por 40 años. Es difícil. Pero esta gente había estado bajo el cuidado espiritual de Moisés por 40 años en el desierto. Pero Moisés ya había muerto. Moisés murió. Y la verdad es que el sucesor de Moisés es Josué. Pero ellos no habían conocido otro líder aparte de Moisés. Se habían familiarizado tanto con el estilo de liderazgo de Moisés, apreciaron su sabiduría y su paciencia. Y por si eso fuera poco, ya estaban en las orillas del río Jordán, a punto de entrar en territorio enemigo. Enemigos que no tenían un solo Dios como los israelitas, sino muchos dioses. Cosas que les había llevado a estas gentes, a estos pueblos, a un estilo de vida disoluto que los israelitas nunca habían conocido. Pero allí es donde ahora iban, y lo iban a hacer bajo el liderazgo de una nueva persona. En estos primeros 9 versículos de Josué 1, encontramos algunas pautas que nos van a ayudar cuando pasamos por un comienzo nuevo y fresco, como esto de empezar un año y estar en los primeros días del 2024. Le aconsejo que tome nota, porque yo no sé si usted tiene una memoria excelente como para recordar todo. Yo no. Tengo que tomar nota de las cosas que considero importantes para luego repasarlas y de tal manera que me hagan sentido. Le aconsejo que usted haga lo mismo. El asunto es que así como estas pautas trabajaron y funcionaron para los hebreos, estoy seguro que van a trabajar para nosotros también. No me he inventado nada, esto no es nada nuevo. Están en la palabra de Dios y yo lo único que he hecho es traérselas a ustedes, sacándolas de esas páginas escritas por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La primera pauta: enfrentemos la realidad. Hay que enfrentar la realidad. ¿Dónde dice eso? Bueno, en Josué 1, versículos 1 y la primera parte del 2 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Usted tiene ahí la realidad. Esa no era una fantasía, ni un sueño, ni tampoco una pesadilla. Era la realidad. Mi siervo Moisés ha muerto. Por 30 días el pueblo israelita, ahí a las orillas del río Jordán, guardó luto por la muerte de Moisés, y estaban tristes, estaban adoloridos, afligidos por la muerte de su líder. Pero llegó un momento en que el Señor se acerca a Josué y le recuerda que Moisés había muerto. El Señor se acerca a Josué y le recuerda que Moisés había muerto, con la intención que Josué confronte la realidad de lo que estaba pasando. Moisés ya no estaba y la gente no escucharía nunca más la voz de su líder muerto. Esos días pertenecían ahora al pasado, y el Señor se lo recuerda a Josué y le dice que esa es la realidad. Ahora, me he dado cuenta que es necesario, es imperativo, antes que uno pueda dar un paso hacia adelante, confrontar la realidad que el pasado pasó y que no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. Por ejemplo, conozco gente, y mi corazón se extiende hacia ellos, que ha pasado por divorcio.
en donde uno de los dos vive esperanzado que el otro regrese. La realidad es que tienen que enfrentar esa verdad y es imperativo que ellos se den cuenta que esa es la realidad, que ha habido una separación permanente, porque mientras no puedan ver y aceptar esa realidad, es imposible que puedan dar un paso hacia adelante. En este caso, el Señor está preparando a los hebreos para un nuevo líder, Josué. Y le dice el Señor a Josué: Moisés ha muerto. Ahora, el que había muerto era Moisés, el que ya no estaba era Moisés, pero eso no significaba que Dios ya no estaba, porque la muerte de Moisés no afectó para nada, de ninguna manera, el plan, la voluntad ni la presencia del Señor con el pueblo de Israel. La implicación en esas palabras es que Moisés ya no está. Eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. Moisés ya no está, pero yo sí estoy aquí contigo. Y lo mismo es para nosotros cuando confrontamos esa realidad. El pasado pasó. Esto es lo que está pasando ahora. Pero eso no quiere decir que yo no estoy contigo. Yo sigo estando contigo. El relevo, la batuta había cambiado de Moisés a Josué, y la orden implícita en estas palabras a Josué y por ende también al pueblo de Israel fue: sigan a Josué como siguieron a Moisés. Esa es la primera pauta. La segunda: muévanse hacia adelante. Habiendo confrontado la realidad, nos movemos ahora hacia adelante. ¿Dónde dice eso? Los versículos 2, 3 y 4. Ahora levántate, pasa el Jordán, tú con todo este pueblo, la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie. El territorio de ustedes será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol. ¿Sí ven? La orden es: levántate, cruza el Jordán, entra en Canaán y da cara a los desafíos que el futuro te traerá. Mis amados, en esta semana oímos de una crisis en el país de Ecuador, en donde nos ha dado mucha pena la situación que está pasando. Y yo no sé cuál desafío usted está atravesando en el campo personal, ya sea en sus finanzas, en su trabajo, en su salud, en sus relaciones, en su familia, o a nivel de país. Y me viene a la mente lo que está pasando en la nación sudamericana de Ecuador, y las palabras del Señor vienen a decirles: enfrenta la realidad, tienes que ver la realidad, y una vez que haces eso, muévete hacia adelante. ¿Por qué? Porque, mis amados, hay un mañana para ustedes y para nosotros aquí. Hay un futuro. Nos movemos hacia un territorio que está delante de nosotros. El Señor nos trae rumbos nuevos y sueños nuevos. Y el movernos hacia adelante nos ayuda a que nosotros caigamos en inactividad, en desánimo y en pesimismo. Nos movemos hacia o en dirección a esos nuevos desafíos en lugar de huir de ellos. No huyamos de esos desafíos, sino que más bien movámonos en la dirección de ellos. Reconozco que el seguir adelante produce entusiasmo, anticipación y esperanza en algunas personas, pero en otras se les hace bien difícil, porque implican que va a haber cambios, va a haber alteración en los estilos de vida, ajustes a la rutina diaria, ajustes a cosas nuevas a las cuales no estamos acostumbrados. En el caso de los hebreos, más allá del Jordán, más allá de cruzar el río Jordán,
A ellos les esperaban cosas que más nunca se pudieron haber imaginado, pero el Señor les dio la orden y les dijo, levántense y crucen el Jordán. Y lo mismo nos está diciendo a nosotros, al margen de los desafíos que en estos momentos estamos confrontando como individuos a nivel personal o como parte de una nación, un país que está atravesando por problemas. El Señor nos manda a levantarnos, a dar la cara a la realidad y a movernos hacia adelante al rumbo que Él ha puesto delante de nuestro. Y usted me dice, sí, pero eso no quita que nosotros tengamos miedo. Bueno, esa es precisamente la siguiente pauta. No tengan miedo. Eso es lo que el Señor dice. En el versículo 5, la primera parte, el Señor le dice a Josué, nadie. Eso es una palabra absoluta que incluye a todos. O sea, quiere decir que nadie entre todos te podrá hacer frente. ¿Cuándo? En todos los días de tu vida. Ahí vemos otra palabra absoluta, todos. No hay un día en que alguien nos pueda hacer frente. Eso es lo que está diciendo el Señor. Les recuerdo que la respuesta más común a lo incierto y a lo desconocido es miedo. Y tengo que reconocer que mientras más envejecemos, mayores son los miedos. Lo incierto y lo desconocido golpea fuerte a las personas de mayor edad y produce en ellos preocupación. Y eso podría ser el caso suyo. Déjeme darle un paralelismo. Isaías 54:17 dice algo parecido a lo que acabo de mencionar en Josué 1:5. Isaías escribe, ninguna, ese es otro absoluto, ninguna quiere decir que no hay excepción, ninguna arma forjada a nivel de terroristas, de grupos de delincuentes, narcotráfico, situación económica, apremiante, salud, una mala salud, ninguna arma forjada. Usted menciónela, no importa representada en qué forma, contra ti prosperará. Ninguna. La palabra es simplemente ninguna. Esto es una tremenda promesa. Ahora, usted dice, sí, pero eso es fácil para usted decir. No, porque esta no es una promesa mía para usted. Si esto fuera una promesa mía para usted, usted se me reiría en la cara, y con razón, porque yo no puedo cumplir una promesa así, ni para mí mismo. Pero esto es una promesa dada de Dios, de parte de Dios, a todos los que en Él creen. Así que la decisión es suya. Si usted quiere apropiarse de esa bendición y promesa que el Señor le está dando, al decirle que no importa las circunstancias que usted está confrontando a nivel personal o de nación, ninguna arma forjada, ninguna, usted menciónela, ninguna va a prosperar contra usted. Los hebreos en aquel entonces iban a enfrentarse a gente que eran mucho más grandes que ellos en estatura. Gente que vivía en ciudades amuralladas, difíciles de penetrar. Gente que tenían armamentos avanzados y los dominaban bien y que los hebreos no tenían. E incluso iban a encontrar obstáculos que podrían haber sido intimidantes. Cada uno de estos factores podrían haber traído pensamientos de miedo en las mentes de los hebreos. Por eso es que viene la palabra del Señor y les dice, tranquilos, ninguna arma forjada contra ustedes prevalecerá. Nadie te podrá hacer frente. Definamos miedo. Un diccionario lo describe como sentimiento de ansiedad causado por la presencia o peligro inminente. Quizás así se siente usted. Oro para que el Señor con su palabra lo consuele, le dé ánimo y lo fortalezca para dar ese paso adelante sin miedo. Algunos sinónimos de miedo son temor, terror, pavor, espanto, pánico, inquietud. Comenzamos a preguntarnos, ¿y qué tal si hoy sucede eso o mañana sucede aquello? ¿Sí ve? Los políticos hacen eso, juegan con el miedo de la gente. Los grupos terroristas, los delincuentes comunes,
que trabajan en la oscuridad y en las tinieblas hacen eso, juegan con el miedo de la gente. Pero aquí el Señor, que está por encima de todos ellos, el soberano del universo, nos dice a usted que está allá y a nosotros aquí, tranquilos, tranquilos, porque el que está en control soy yo. Y yo te doy esa promesa y la voy a cumplir. Mis amados, me gustaría decirles a cada uno de ustedes a manera de aplicación personal que ninguno de nosotros, al margen de nuestras circunstancias, tiene nada que temer. Es verdad que hay cosas desconocidas e inciertas en el futuro, pero nada de eso puede ocasionarnos miedo, nada. El versículo 5 de Josué 1, la última parte del versículo 5 dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí ve? Esta es otra promesa de Dios, que Dios estará con nosotros cuando se requiera fe para confrontar los desafíos que nos salgan al paso, al margen de las circunstancias. El Señor nunca nos va a fallar. La palabra desamparar aquí significa total abandono. ¿Usted cree que Dios es capaz de abandonarnos totalmente y dejarnos a expensas, a merced de grupos violentos que son delincuentes comunes? De ninguna manera. Nunca lo va a hacer. Escuche lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que estamos pasando, las que usted está pasando, ahí donde usted se encuentra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, me encanta esta pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El punto es que si Dios está de nuestro lado, ¿qué importa quién es el que está al otro lado? No importa. Cualquiera de nosotros que crea al Señor y que confíe en las promesas de protección y seguridad que el Señor nos da, cualquiera de nosotros que haga eso está del lado de Dios. Y el que está del lado de Dios siempre gana, garantizado. Ahora, si Dios es con nosotros, no tenemos por qué tener miedo. Nunca, de nada. Así que tampoco sucumbamos a miedos imaginarios, cosas que nosotros en nuestra mente nos imaginamos. Fe y miedo no pueden ir de la mano. Cuando tengo miedo, la fe se detiene. Por el contrario, el salmista dice, cuando tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Alabo tu palabra, confío en Dios y el miedo se me va. Y eso es un buen ejercicio para cualquiera de nosotros. No tengamos miedo. La cuarta pauta, parémonos firmes. Si ve, el mandato que acabamos de ver tenía una connotación negativa. No tengan miedo. Este mandato tiene una connotación positiva. El mandato dice, esfuérzate y sé valiente. 4 veces los dice en los versículos 6, 7, 9 y 18. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? Solamente esfuérzate y sé valiente. Ahora, cuando Dios dice algo una vez es importante. Cuando lo dice 2 veces es porque quiere hacer énfasis. Cuando lo dice 3 veces es algo prioritario. Cuando lo dice 4 veces en el mismo pasaje, mis amados, entonces eso es algo que es indescriptiblemente indispensable. Y póngale cuidado. Usted puede confiar en eso. Eso no quiere decir que nos volvamos gente orgullosa, arrogante, presumida, vanidosa, llenos de autoconfianza, que nosotros podemos superar cualquier cosa de ninguna manera. Lo único que significa es que nosotros confiamos en las promesas de Dios y estamos seguros en esas promesas. Estamos determinados y comprometidos a esos principios bíblicos
y nos paramos firmes en ellos. Luego en el versículo 7, el Señor le dice a Josué, ten cuidado de obedecer. ¿Sí ve? Cuando usted obedece, esa es la palabra que significa pararse firme. El obedecer es pararse firme en todas las instrucciones que el Señor nos ha dado. En este caso, a las instrucciones que el pueblo de Israel había recibido a través de Moisés. Y le dice, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Nos toca a nosotros obedecer y rehusar a desviarnos, ya sea a la izquierda o a la derecha. De nuevo, usted y yo vivimos en países y ciudades que tienen sus correspondientes problemas económicos, sociales, políticos, culturas que van tras las cosas mundanas. Y para poder ser un creyente en Cristo en el 2024 vamos a tener que pararnos firmes. No solamente que seamos personas realistas, que reconozcamos la realidad, no solamente que seamos personas que nos movamos hacia adelante sin miedo, sino que nos paremos firmes en lo que es correcto. Y el libro, la palabra de Dios, la Biblia, nos guiará con los principios que aquí encontramos para hacer lo que debemos hacer. La quinta y última pauta que quiero compartir con ustedes es que permanezcamos enfocados. En el versículo 8, el Señor le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca. Eso quiere decir, mantente enfocado en este libro de la ley. Más bien medita en él de día y de noche. El libro de la ley, la palabra de Dios, la Biblia, debe de ser nuestro enfoque en el 2024. Nada de lo que yo digo es más importante que lo que está escrito aquí en este libro, en la Biblia. Ninguna convicción personal mía que yo practico es más fuerte e importante que las convicciones que están explícitas en la palabra de Dios. Mis consejos que yo les pueda dar con respecto a cómo mantener un hogar o cómo criar hijos no son tan valiosos como los que se encuentran en la palabra de Dios. Por lo tanto, por eso es que el Señor le dice a Josué, busquemos el consejo de Dios siempre y en todo. Meditamos en su palabra de día y de noche. No quiere decir que eso es todo lo que vamos a hacer todos los días y todo el día, porque tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades también. Significa que habiendo sido instruidos en la palabra de Dios, como lo está haciendo, como lo estoy haciendo yo en este momento, lo estoy instruyendo en principios bíblicos, habiendo escuchado la instrucción bíblica, usted comienza a masticarla lentamente y a digerirla lentamente. Quiere decir que usted escucha la instrucción y usted somete sus planes, sus deseos, sus proyectos, sus familias, su hogar, su trabajo, su negocio. Todo es guiado y dirigido por la palabra de Dios. Usted lo medita, usted lo piensa, lo vuelve a pensar bien y luego determina las decisiones que usted necesita hacer, pero lo hace a la luz de las Escrituras. Por lo tanto, usted y yo, la exhortación es a que estemos en el 2024 enfocados en la palabra de Dios. Y usted dice, ¿cuáles son los resultados de yo implementar estas 5 pautas que usted me ha dado? Pues mire lo que dice el versículo 8, la última parte. Todo te saldrá bien. Tú haces esto que te he dicho. Tú llevas a cabo esta instrucción que has recibido y todo, palabra absoluta, todo, estos estados de confusión y nerviosismo que usted está viviendo producto de la inestabilidad en la seguridad y la incertidumbre que está viviendo, todo eso saldrá bien. Todo te saldrá bien. Y luego le dice en el siguiente versículo, el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí ven? Esos son los resultados. Todo nos va a salir bien y donde vayamos nosotros,
En los lugares que estemos, la presencia de Dios estará con nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, librándonos, sustentándonos, escondiéndonos, sosteniéndonos en todo momento, donde quiera que vayamos, cualquier lugar, cualquier momento. Me topaba con la primera pregunta, y con esto termino, del Catecismo Presbiteriano de Westminster. La primera pregunta de ese documento, de esa confesión, dice: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Cuál es el fin suyo, mi hermano? El fin principal suyo y mío. Y la respuesta es: el fin principal de la existencia del hombre es no comprarse una casa nueva, un carro nuevo, ni nada de eso. Es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que mi consejo, mi amado amigo, es: deleitémonos y gocémonos en el Señor para siempre. Todos los días, cada día. ¿Lo hace usted? ¿Se deleita en el Señor? Usted dice: pero yo no sé cómo hacerlo. Cuatro cosas le doy. Aparte tiempo suficiente para estar con Él. Separe tiempo. Yo sé que usted es ocupado, pero todos tenemos 24 horas. Saque tiempo para estar con Él. Encuentre solitud con Dios. Usted y Dios a solas, nadie más. Y ahí adórelo, alábelo y dele gracias. Y en ese momento eche sobre Él todos sus miedos, sus preocupaciones, sus cargas y sus necesidades. Mis amados, les garantizo que esto trabaja. Incline su rostro para orar. Le pido que venga delante de Dios tal y como usted es. Venga y ríndase delante del Señor y alábelo. Padre y Dios nuestro, qué fiel y paciente eres tú. Agradecido vengo ante ti por tus palabras de ánimo para este nuevo año que ha empezado. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo tenemos paz contigo. Tu palabra dice que tú mantendrás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Perdona nuestra rigidez. Perdónanos porque la tendencia nuestra es confiar más en el hombre que en ti. Y por eso es que hacemos de nuestras vidas un enredo y de nuestros países también. Cuando hacemos eso, terminamos en aprieto. Perdona nuestra miopía espiritual cuando no podemos verte. Perdona nuestros miedos, dudas, desconfianza y toda esa necedad. Afírmanos hoy en tus promesas. Dirige a nuestros líderes cuidadosa y claramente. Presérvanos la vida tal y como lo has prometido. Señor, sin ti nada es posible. Dependemos de ti en todo. Ayúdanos en las luchas que tenemos. Cúbrenos con el escudo de salvación. Que tu mano derecha nos sostenga y que tu bondad nos haga prosperar. Despeja el camino. No nos niegues tu misericordia, que siempre nos proteja en tu amor y tu verdad. Sustenta a la nación de Ecuador en medio de esta lucha que tiene con esos grupos de terror que están operando en ese país. Y restaura la paz. Trae un espíritu de confusión sobre toda esa gente para que entre ellos mismos se eliminen. Y restaura el país. Haz que la gente de ese país se vuelva a ti y te reconozca como Señor de sus vidas. Y entonces tú sanarás esa tierra. Bendito Padre Celestial, guárdanos en esta semana que ha empezado. La viviremos para ti. Alabaremos tu nombre. Confiaremos en ti. Nos apropiaremos de tus promesas y viviremos para ti. En el nombre de Jesús, seas tú el merecedor de nuestra alabanza, honor, gloria, adoración, hoy y siempre, y cada momento de cada día. Agradecidos, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Mucho ánimo, mis amados hermanos. Me dio mucho gusto que usted haya escuchado este mensaje. Por favor, comparte el enlace. Con la gracia de Dios, espero
volver a verlos a ustedes el siguiente domingo. Hasta entonces, Dios los guarde, los protege, los bendiga.